اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para terminar con las clases acerca de la necesidad de la religión, y esta es la última clase que voy a dar, aunque podríamos hablar muchísimo sobre la necesidad, pero como nos interesa también tener variedad en el contenido de estas clases, vamos a hablar de un tema fundamental que es especial y particular del Islam en gran medida. Y cuando hablamos de Islam, obviamente no solo estamos hablando de la religión del profeta Muhammad y del Corán, sino estamos hablando de las religiones monoteístas. El Islam, digamos, como definición general, el Islam de los profetas y los enviados y mensajeros de Dios. Entonces, el Islam, que es la revelación divina a través de los profetas que aparecen en las narraciones, aproximadamente 124.000 profetas a través de toda la historia, viene a enseñar que la religión no solo es un libro y una revelación, sino que también es la conducta y el comportamiento, la tradición de aquellos hombres que Dios eligió como modelos y ejemplos para los demás hombres. Es decir que, según nuestra visión, especialmente en el Corán se hace hincapié en esto, y dentro de las enseñanzas del Islam, en la escuela de Ahlul Bayt, en la escuela de la descendencia profética, se hace hincapié que la religión no puede subsistir únicamente a través de un libro sagrado, o un texto o una revelación. La religión debe también contar con la presencia de un hombre perfecto, de un profeta en algunos casos, o imam, según nuestra propia visión, sucesor y vicerregente del profeta, que es quien va a establecer la corporización de ese texto sagrado. Es decir, nosotros consideramos que el texto es la letra y es una revelación propuesta en un libro, pero ese libro necesita de alguien que lo interprete, que lo transmita, que lo describa, que lo enseñe, que conozca su verdadera exégesis y, lo más importante, que pueda aplicarlo. Por eso llamamos nosotros al profeta o al imam al Corán el-Natiq, el Corán parlante. Quiere decir alguien que hizo del Corán su carácter, hizo del Corán su pensamiento, hizo del Corán su conducta, su comportamiento. Por eso hay una gran necesidad de conocer quién es esa persona que corporiza el texto sagrado. Según alguna narración, dice la narración, quien muere sin conocer a su imam o al imam de su época, digamos, a este hombre perfecto, al modelo a seguir, muere como si fuera que no ha conocido el Islam, o sea, muere una muerte como en la época de la gentileza o de la ignorancia, lo que llaman al-Jahiliya, aquella época que durante muchísimos años antes de la llegada del profeta Muhammad se consideraba una cultura muy decadente, una cultura y civilización sin ningún tipo de valor, ni ético, ni moral, ni social, ni político. Vivían en un sistema caótico, vivían con la ley de la selva, vivían, digamos, totalmente alejados y desviados del camino de la verdad, del camino de los valores y los principios, del camino de la espiritualidad, del camino de las enseñanzas de los profetas. Entonces, dice la narración, quien muere sin conocer quién es su imam, quién es este modelo a seguir, entonces muere como si fuera que murió en la época del Jahiliya, en la época de la ignorancia, de la gentileza, de la oscuridad. Y es por eso que nosotros creemos que el imam o el profeta o este hombre que representa al hombre perfecto y que embellece su alma justamente con las cualidades divinas, con las características de Dios, es quien funciona como un criterio y un referente a seguir. Por ejemplo, cuando el profeta habló del imam Ali, dijo que Ali está con la verdad y la verdad está con Ali. O sea, del mismo modo que Ali es dueño de su propia verdad, de la verdad de las enseñanzas del Corán y del profeta, de la verdad de Dios, también la verdad lo tiene a Ali como su criterio y su referente. O sea, así como se mueva Ali, se mueve la verdad. Lo que significa que para nosotros la existencia de este modelo y este ejemplo es fundamental. Y nosotros sabemos muy bien que no hay más que la religión que crea y educa
personas de esta categoría. Es la religión la escuela de estos hombres que van a transformarse en un modelo y un ejemplo a seguir, como para poder imitarlos en la vida cotidiana, en nuestros pensamientos, en nuestra creencia. Por eso siempre el creyente tiene el ejemplo del profeta o del imán como ese modelo que constantemente tenemos que ver para poder seguirlo. Es la luz que va a guiar nuestro camino en la práctica, porque el Corán como libro podría tener muchas interpretaciones. Uno hay veces se da cuenta que algunos grupos, por ejemplo, en nombre del Corán y supuestamente argumentándose bajo la luz del Corán y supuestamente utilizando al Corán como su criterio, hacen atrocidades, hacen cuestiones que tienen que ver con extremismos y fundamentalismos y terrorismo, algo totalmente alejado del Islam. Y eso lo hacen supuestamente con su propia interpretación del Corán, porque el Corán no puede salir a defenderse a sí mismo, no puede decir me estás malinterpretando si alguien quiere malinterpretarlo, no puede decir te has equivocado en tu lectura o en tu análisis del Corán. El Corán es un libro que es mudo, está callado, el Corán no puede hablar como para decir miren que yo quiero decir tal cosa, miren que yo me interpreto de esta manera, o quien me escribió quiso decir tal cosa. Por eso dice el árabe, generalmente hay una frase famosa que dice el significado del verso o de la poesía está en el corazón del poeta. O sea, si el poeta muere, por ejemplo, ¿quién puede saber a ciencia cierta qué es lo que quiso decir? Por eso constantemente en los análisis y las exégesis que se hacen de los libros hay tantas diferencias, porque cada uno termina interpretando desde su propia visión, desde su propia limitación. Entonces necesitamos para ese texto sagrado y ese libro a un hombre que sea quien interpreta y quien lo transmite, que sea quien lo corporiza, quien lo hace realidad. Entonces, ante la realidad de una conducta humana uno no se puede confundir. Si el imam Ali, por ejemplo, en tal situación actuó de tal manera, eso no necesita interpretación. La acción es acción. Si yo ahora agarro un martillo y rompo un vidrio, por ejemplo, lo que dice es romper un vidrio, ya no hay manera de poder interpretar otra cosa más que rompí un vidrio. Mientras que el Corán muchas veces se da para que uno pueda jugar, desgraciadamente, con su interpretación según su propia visión. Entonces, además del Corán, que es la letra y es la norma y es la constitución y son las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios escrita, revelada al profeta Muhammad y reunida en el libro, se necesita un hombre que haga de ese Corán la herramienta justa para lograr la perfección y poder llegar al objetivo, que es el profeta o el imam, según nuestra propia escuela de Ahlul Bayt, que es el sucesor del profeta y el que va a darle continuidad a la línea profética. Por lo tanto, ese imam o ese profeta va a ser un Corán parlante, un Corán que va a decir, el Corán dice tal cosa, y es ese Corán que puede además hablar y decir, yo deseo tal cosa, yo necesito tal cosa, yo interpreto que lo que Dios dice es así, porque lo hace justamente bajo la luz de la palabra de Dios. Por eso el mismo Corán, cuando habla del profeta, dice que no habla por deseo propio, dice, in huwa illa wahyun yuha, dice, la yantiqu anil hawa, no habla el profeta por una cuestión de deseos, o una cuestión de interés personal, o una cuestión de visión personal, o capricho personal. Lo habla porque dice, in huwa illa wahyun yuha, dice, ciertamente eso es una revelación que le está siendo revelada. Por eso la diferencia entre el profeta y un hombre normal está justamente en el hecho de que el profeta es un hombre normal, pero yuha ilayya, dice el Corán, le es revelado al profeta su conocimiento, sus palabras. Con respecto al imam, que es el sucesor del profeta y no tiene revelación, su revelación está determinada a través de la herencia profética, es decir, que el profeta toma la revelación, recibe y percibe la revelación de una forma directa desde Dios, y el profeta se encarga de heredarla a sus sucesores, en este caso a su descendencia, el imam Ali, el imam Hassan, el imam Hussein y los 9 hijos del Hussein. Entonces es a través de esa escuela que nosotros consideramos que hay una necesidad de la religión en el sentido de conseguir ese modelo, ese ejemplo. El hombre no puede guiarse sin un modelo, sin un ejemplo. El hombre necesita imitar a alguien perfecto, y ese hombre perfecto es únicamente la religión quien nos lo puede dar, ya sea a través de la revelación o a través de la herencia
profética. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.